Bien sé que con frecuencia me acontece tratar de cosas que están mejor dichas y con mayor fundamento y verdad en los maestros que escribieron de los asuntos de que hablo. Lo que yo escribo es puramente un ensayo de mis facultades naturales y en manera alguna del de las que con el estudio se adquieren. Y quien encontrase en mi ignorancia no hará descubrimiento mayor, pues ni yo mismo respondo de mis aserciones, ni estoy tampoco satisfecho de mis discursos. Quien pretenda buscar aquí ciencia no se encuentra para ello en el mejor camino, pues en manera alguna hago yo profesión científica. Contiénense en estos ensayos mis fantasías, y con ellas no trato de explicar las cosas, sino sólo de darme a conocer a mí mismo. Quizá éstas me serán algún día conocidas, o me lo fueron ya, dado que el acaso me haya llevado donde las cosas se hallan bien esclarecidas. Yo de ello no me acuerdo, pues bien que sea hombre que amo la ciencia, no retengo sus enseñanzas. Así es que no aseguro certeza alguna y solo trato de asentar el punto a que llegan mis conocimientos actuales. He querido hacer con esta lectura una introducción al tema que hoy nos trae a nuestro espacio, entre comillas, en CaixoTV. Porque estas son palabras del comienzo de uno de los ensayos de Michel de Montaigne, que al fin y al cabo pasa por ser, y con mucha razón, y desde luego con todo mérito, el iniciador de ese género que hemos llamado ensayos, o ensayo, y que hoy es el tema que traemos a nuestra emisión. Para ello, nada mejor que contar con alguien que ha frecuentado en numerosos libros este género, aparte de haber también pisado, digamos así, con paso fuerte otros géneros, pero que sobre todo en los últimos años tiene unas cuantas publicaciones, no escasas ni en número de páginas tan siquiera, sobre o en el género que hoy estamos llamando, y lo llamamos en todo el mundo literario, ensayo. Nuestro invitado hoy es Javier Mina, que es autor de numerosos libros, como he dicho, de ensayo, particularmente, aparte de los otros géneros frecuentados por él, y con quien vamos a hacer un coloquio acerca de este género que muchas veces se deja un poco al margen y es tan importante. Y si vemos el número de páginas dedicadas a este género, pues podemos comprobar que son numerosísimas a lo largo de toda la historia de la literatura. Se llama así el género porque Michel de Montaigne, autor francés del siglo XVI, llamó así a sus escritos generales, que, como bien han podido comprobar ustedes en los párrafos que he leído, pues realmente lo que hacía era lo que alguien llamó, o pueden llamar hoy incluso con desprecio, divagaciones, pero que sin embargo, a mi juicio, es una de las cuestiones que más fruto dan a la hora de conformar pensamientos y luego expresarlos literariamente. Bien, bueno, pues en este momento ya hablamos con Javier Mina para que él, pues haga también su pequeña introducción acerca de este género del que vamos a coloquiar. Hombre, yo creo que se nos ha quedado a nosotros el nombre de ensayo, precisamente, sí, efectivamente, la traducción de lo que dice Montaigne hacer. Pero yo creo que en su acepción verdadera, ensayos, essai en francés, quiere decir intentos. Y ese intentar es lo que él acaba de demostrar en el párrafo que has leído. Él intenta conocerse a sí mismo a través del mundo y viceversa, ¿no? Y ahí, hombre, yo creo que hay un poco de modestia cuando dice que no se va a acercar al mundo sino solo a sí mismo. Pero sí que es verdad que su manera de hacer, la originalidad que tiene, es que todo eso viene vertido desde su interior, desde su pensamiento y de su forma de ser. O sea, no es algo
como se estaba habituada a la literatura hasta ese momento, a la literatura un poco, digamos, ensayista antes de la letra, que sería pues en el reconocimiento de las autoridades, ¿no? Siempre o te apoyabas en las autoridades y las ibas citando y recitando, o lo original casi pasaba a segundo, queda un poquito relegado, ¿no? Y de hecho, bueno, pues él es el primero que se plantea eso, es bueno, yo voy a hablar desde mi modestia, desde mis lecturas, desde mi experiencia, lo voy a revolver todo eso y lo voy a echar ahí y bueno, y ahí queda, ¿no? Sí, parece que una de las cuestiones que pone él de relieve también y que yo creo que en general sucede así. Yo no sé si eso es porque de propósito el escritor ensayista lo hace, pero el hecho es que no se trata de hacer ciencia. No se trata de hacer ciencia, de hacer aseveraciones incontrovertibles después de unas demostraciones, etc. Y además, todo ello se hace desde la subjetividad también. Sí. Yo creo que es el caso en el que el propio Montaigne y cualquiera, creo que al mirarse mientras están escribiendo lo que llamamos ensayo, se dan cuenta. Es decir, aquí estoy poniéndome yo. No es que trato de salir de mí mismo para encontrar una verdad exterior o algo. No. Pongo lo que yo veo o cómo lo veo yo. Y entonces, en este sentido, yo creo que es muy acertado y creo que dio la línea de lo que podemos llamar ensayo, que además puede ser de 100.000 cosas, porque, claro, la ventaja, por decir así, que tiene el ensayo, a mi juicio, es que cualquier tema, y aquí podemos decir una palabra, una frase o un párrafo leer, y de ahí salir un ensayo. Sí. Porque además no tiene ni longitud, se puede decir el ensayo. Puede haber un ensayo, él hace ensayos, el mismo Montaigne hace ensayos que son breves y otros que son de copiosas páginas. Entonces, yo creo que es algo que no es un magma que está sometido a medida. O sea, en ese sentido es muy libre y por eso yo creo que al lector, y no sé, ¿qué opinas tú? Al lector le suele ser muy grato y hasta muchas veces yo creo que hasta le sirve de una lectura, aparte de confortable, hasta de descanso, ¿no? Muchas veces, por esa libertad, ¿no?, que se respira en el ensayo. Sí, totalmente de acuerdo, sí, en fin. Yo también... la prueba también de lo que decías un poco de que no se trata de hacer ciencia es concretamente creo que has leído un ensayo que se titula Los libros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tiene mucha gracia porque Montaigne no reserva los temas al título, es decir, habla de los libros, pero de repente empieza hablando de los ensayos, o empieza a hablar de la amistad, habla de la mentira o de la verdad, en fin, bueno, no tiene esas barreras, ¿no? Y lo que a mí me parece que tiene mucho interés es ver ese filtrado que hace él con toda la libertad y con el filtrado del saber antiguo. Sí. Él lo cita a muchos autores clásicos, vamos, pero desde sí mismo, ¿no? O sea, filtrado por sí mismo, no guardando tanto que siente autoridad, creo, sino, bueno, pues de viajar un poco también por esos textos, ¿no? ¿No te parece? Sí, un poco de ir caminando con ellos. Exactamente. Es un paseo, digamos, el ensayo es un paseo por algún tema previamente que ha pasado por la cabeza del escritor, pero que no se sabe hacia dónde va muchas veces ni cómo va a terminar, ¿no? Claro. Sí. Incluso hay ensayos que terminan más o menos bruscamente, quizá porque el escritor ya no encuentra otra cosa que decir, o empieza a divagar, o empieza a equivocarse más bien, o a creer que tiene errores y entonces lo deja, ¿no? Pero yo creo que sí, que el tema de la divagación, que yo, como al principio he dicho, lo considero positivo, y el paseo por lo que tienes en la cabeza y lo que puedes decir sobre tu encuentro, o el encuentro de tu cabeza con un tema determinado, pues eso es Claro, un tema y un legado, porque también, hombre, a mí sí que, en esto hay un par, al hacer el ensayo yo creo que hay un par de riesgos a evitar. Uno que es el adanismo, es decir, parece que yo estoy aquí solo y inventando el ensayo, ¿no? Todo, ¿no? Que aquí no ha habido mundo hasta que me he venido yo aquí y empiezo a nombrarlo y a decirlo, ¿no?
Y luego el otro, pero ese ya proviene ya de la industria editorial, es el que el ensayo está desapareciendo como, no como género, porque existe, pero está siendo absorbido por una consideración general que es la no ficción. Entonces se hace todos los rankings, en todos los listados que aparecen de ficción y no ficción. La ficción, más o menos, todo el mundo está de acuerdo que es, pero en la no ficción entra al ensayo, le hace un flaco favor, porque ahí entra pues los tratados de canaricultura, con todo respeto para los canaricultores, las biografías de no sé qué, los libros de autoayuda y tal, en fin, o sea, hay se ha banalizado de algún modo, se le ha quitado un poco de especificidad y contenido al género para subsumirlo ahí dentro de un magma en el que anda perdido, porque ¿no te parece? Lo que dices, pienso que es importante, está bien señalarlo, porque a mí me ocurre un poco igual. Digo, bueno, ¿no sería mejor que volviésemos hasta cierto punto a clasificar un poco? Porque la verdad es que como no ficción hay desde cuestiones que tienen mucho más de ficción que de no ficción, como ha sido siempre, pues desde una novela que se pretende histórica o que toma un tema que tal, y entonces procura ahí que no salirse de la verdad conocida histórica, y por lo tanto pues hay una parte que es no ficción, pues hasta una cosa que es puro invento y que sin embargo pues pretende decir esa cuestión que a mí ya me echa un poco para atrás, que tanto se ve, dice, basado en hechos reales. ¿No? Pues, primero, o todo se basa en hechos reales, o también es decir otra cosa, los libros que se escriben, aparte de con intención científica, que muchas veces tampoco se basan en hechos reales, pero bueno, que quiero decir que ninguno, prácticamente toda la literatura, o se basa en hechos reales, sí se basa en hechos reales por un lado, y no se basa en hechos reales por otro. Es decir, ahí el encuentro de la imaginación con lo que el mundo es, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay una idea de principio que dice, claro, si no son hechos reales, si no se habla de hechos reales, estamos hablando de que pues de un mundo que no existe. Eso es lo que quiero decir. Hechos, eso es lo que quería decir. Que, ¿cómo no hablar de hechos reales o traídos de hechos reales? Claro, ¿no? Sí, las palabras y, es que si no los libros, ¿no? Pues claro. Pero por otro lado, parece que hay algo que le va bien, algo que sea directamente basada en algo real, y entonces pues se está colando, por decir, en el género del ensayo, esas otras cosas que son semificciones. Sí, pero pues también otras que no tienen nada que ver con la ficción, pero que tampoco son ensayos. Un tratado de gimnasia. Claro. Claro, un régimen, bueno, y vamos al tema de la gastronomía también, tan querido y apreciado. O sea, ya se están vendiendo como no ficción libros de cocina, libros de autoayuda, libros de el enésimo régimen para adelgazar, los ejercicios, no sé qué. Todo eso se va metiendo ahí, y entonces, claro, es imposible que prácticamente imposible que a esos rankings asome un ensayo, porque es que va siempre subsumido por unas cosas que al público le interesan más, seguramente, pero bueno. Esto tiene intereses de otra índole, me parece. Yo creo que quienes frecuentamos o escribimos o somos buenos lectores, o por lo menos lectores continuados, yo creo que no nos engañamos acerca de toda esa cuestión. Yo creo que el intento de engaño viene por otros lados, es decir, por el lado de la venta, como casi siempre, ¿no? Porque por lo demás sabemos perfectamente, pues un hombre, un escritor tan magnífico, y yo creo que coincidimos, me parece, por algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente, como Georges Perec, pues realmente ese es un hombre que trata literariamente, pero hace pura literatura con cosas absolutamente cotidianas, ¿no? O sea, con lo que vemos, con lo que... Bueno, y sin embargo eso es ficción. Claro. Eso es ficción. Sí. Y yo he de decir aquí a todos los que nos están viendo y oyendo en este momento que eso no desmerece absolutamente nada. Que a ver si nos metemos en la cabeza, y yo soy partidario de esto, yo soy defensor de esto, que la ficción es algo, por decir así, de gran altura. Quiero decir que la ficción es lo que
precisamente ha dado lugar a la literatura, porque basada en hechos reales o no, el hecho es que la imaginación es lo que realmente nos saca a las personas de nosotros mismos y va hacia otro lado, es decir, y pone en marcha nuestros cerebros, tanto a la hora de escribir, iba a decir, esto ya será, a lo mejor algún día podemos discutir acerca de ello, como a la hora de leer. Sí. Porque la operación de leer, claro, es fundamental, ¿no? Es decir... Sí, lo que a mí sí que me parece, bueno, pues legítimo que y hay una literatura de ficción que también roza el ensayo, que o incluye, o lo engloba, o se hace un trasvase, o funciona una con otra. Bueno, eso bien. Y luego está el ensayo, que tampoco es una tesis doctoral, como tú bien has dicho, no es algo científico, pero tiene también su especificidad, que yo creo que eso a mí sí que me molesta, que parece que no, que se está dejando, no sé qué diría Montaigne en estas alturas. No, pero yo creo que Montaigne da la impresión de que tenía un tema en la cabeza o lo que sea, pues sería pues cada semana o cada mes o cuando quisiera escribir, pues tenía un tema y entonces dice, bueno, pues voy a hablar de esto, solamente que haciéndolo, pues sin premeditación casi, sino tengo este tema y ahora voy a escribir sobre él. Yo creo que en este sentido, en fin, iba a leer algún otro párrafo de algún otro ensayista, en este caso Georg Steiner, que es uno de los ensayistas, que ahora es un hombre ya de mucha edad, bueno, no sé, eso de mucha edad a los que tengan 90 años les puede parecer un poco ofensivo, de una edad que le ha permitido escribir mucho, y es una mezcla, es un ensayista que es judío de no sé qué, no me atrevo a decir, ni nacionalidad ni de nada, de condición, por decir así, nacido en París y además con nombre alemán y sus padres alemanes, o sea, en fin, un hombre interesante hasta por nacimiento en ese sentido. Y dice, en la crítica literaria no hay tierra prometida de hechos establecidos, ninguna utopía de la certeza. En virtud de su naturaleza misma, la crítica es personal. No es susceptible ni de demostración ni de pruebas coherentes. No dispone de instrumento más exacto que las barbas de Hausmann erizándose mientras un hermoso verso relampaguea en su cabeza. A lo largo de la historia, los críticos han suspirado siempre por demostrar que su oficio era una ciencia a fin de cuentas, que éste posee cánones y medios de discernir las verdades absolutas. Bueno, sí, pero no es eso. Es decir, de nuevo se vuelve a que sí hay que centrarse en el libro que estamos, pero claro, usted dice, cuidado, que aquí no pensemos que vamos a llegar a certezas. La prueba es que hay críticas, y no digo una buena y otra mala, que sería pues perfectamente discernible, sino críticas ambas certeras parcialmente y que sin embargo pueden controvertir, ¿no? Sí. Yo creo que de nuevo vuelve a colocarnos en esa situación. Si esto de las pretensiones científicas es un intento del estructuralismo francés, eso está claro, ¿no? Cuando persiguen a través también de crear una lingüística científica, etcétera. Bueno, pero dejando eso de lado, sí que yo ahí discreparía un poco de Steiner, con toda modestia. Sí. Porque, bueno, pues no sé, pero es que no hay que confundir lo de la ciencia y las verdades absolutas. O sea, decir eso, que lo dice bien, pero yo creo que, bueno, que acercarse a una obra literaria, entre otras cosas, pues está la fruición que pueda producir, pero también puede haber un análisis de toda la coherencia interna, de la consistencia, de la ida y venida de temas, cómo se manejan, de cómo están, bueno, aparte ya de lo típico del retrato de los personajes, etcétera, de cómo se maneja ese lenguaje, que de ahí sí pueden salir una serie de argumentos contrastables, quiero decir. Sí. Porque si no es difícil decir, no, es que mire usted qué está diciendo, pero mire, pues aquí dice esto, y más adelante también lo dice. O sea, usted no puede obviar que eso no se ha dicho, pero está aquí, hay una línea. Quiero decir que se hace muchas veces una crítica demasiado impresionista
Y se olvida un poco de este otro recorrido que a mí me parece muy interesante, ¿no? Es seguir, intentar descubrir una especie de hilo de Ariadna más o menos que no es continuo y puede dar saltos y puede desvanecerse, pero dentro de la obra, ¿no? Es decir, un acercamiento que sea más así. Esto que estabas diciendo ya de por sí era un ensayo. Yo creo que era un inicio de ensayo que podría dar lugar, pero claro, y cuando has dicho verdades absolutas, eso es lo más anticientífico que hay, ¿no? Primero porque suelen ser verdades en el tiempo, ¿no? Y después se van perfeccionando incluso las verdades y hay posibilidad de ello.